Europa nunca ha estado unida. Es un continente de conflictos y cooperación. Su diversidad la ha hecho fuerte. El Sol, que la Tierra gira en torno a él y no a la inversa, es sabido por todos hoy. Lo confirman en los siglos XVI y XVII. Cuestionan también la autoridad de la Iglesia, que había colocado a la Tierra en el centro de la creación de Dios. Luis XIV quiere ser el equivalente al Sol en la Tierra, y por eso lo elige como símbolo de su reinado. Su nuevo modelo de gobierno se llama absolutismo, lo que significa que el rey tiene todo el poder. O, como supuestamente dijo Luis, l'État c'est moi. El Estado soy yo. Para lograr su objetivo, Luis libra guerras en todo el continente. La Europa del siglo XVII es propiedad privada de familias nobles. Por un lado, el absolutismo lo separa. Y por el otro, ese se convierte en el ideal por el que todos luchan. Todo el mundo quiere ser como el rey Sol francés. Versalles, al suroeste de París, está en ese momento a menos de un día de viaje. Con una superficie de más de 800 hectáreas, el palacio y sus jardines siguen siendo considerados el mayor dominio real del mundo. En su día, 10.000 personas vivían en Versalles. En el siglo XVII, gobernantes de toda Europa miran a Versalles con envidia. Ellos también quieren poder absoluto y un palacio similar. Por eso comienzan a construir sus propias versiones de Versalles, desde España hasta Suecia, pasando por Bélgica o Rusia. La filosofía se convierte en uno de los mayores contendientes de la teología o las creencias religiosas. Así, el siglo XVII marca también el comienzo de la Ilustración, la Edad de la Razón. Voltaire, Montesquieu, Jean-Jacques Rousseau, Thomas Hobbes, Francis Bacon, John Locke, David Hume, Adam Smith, Immanuel Kant, Gottfried Wilhelm Leibniz, Hegel. Los 17 y 18 engendraron algunas de las mentes más brillantes de la historia europea. Sus ideas y curiosidad inspiran numerosos descubrimientos científicos. La creación de las leyes de la naturaleza pone en tela de juicio las explicaciones bíblicas de la creación, para desgracia de la Iglesia. No bastara con que la Tierra no fuera el centro del universo. En 1687, Isaac Newton revela que es la gravedad, y no Dios, lo que mantiene a los planetas en sus órbitas alrededor del Sol. Rusia es entonces uno de los países más atrasados de Europa. Pedro insiste en trasladar la capital de Moscú a la que se convertirá en su nueva capital, su ventana al oeste, San Petersburgo. La ciudad es fundada en las marismas del río Neva en 1703. Pedro el Grande quiere aproximarse a Europa occidental, no solo cultural, sino geográficamente. San Petersburgo es un testimonio de la transferencia de conocimientos de Europa occidental a Europa oriental. Pensadores como Voltaire y Montesquieu cuestionan el antiguo régimen de la nobleza y el clero. Al exigir la separación de Iglesia y Estado, así como la distribución del poder, sientan las bases de la democracia moderna. Las ideas publicadas en El contrato social de Jean-Jacques Rousseau en 1762 son aún más radicales. Se exige que cada nación sea gobernada por la voluntad general del pueblo. En otras palabras, quiere sustituir el absolutismo por república. En 1756 llevan a Europa a una catastrófica contienda, la Guerra de los 7 Años. Una batalla desencadenada por la vanidad de las familias nobles que luchan por su hegemonía en Europa y en el mundo. Lo que comenzó como una guerra entre el rey Federico el Grande de Prusia y la emperatriz María Teresa de Austria, pronto se convirtió en un conflicto global. La guerra se extiende a sus colonias. La Guerra de los 7 Años es la primera guerra mundial, librada en 3 continentes y en los océanos. Pero también marca el principio del fin de las antiguas dinastías europeas. Pronto, el pueblo reclamaría el poder.
Todo comienza con la lucha de los norteamericanos por la independencia de Inglaterra, que se prolonga desde 1775 hasta 1783. Los estadounidenses no solo luchan contra los ingleses, sino también por su libertad. Soldados franceses se unen al conflicto, como el Marqués de Lafayette, quien lucha en las filas del ejército continental americano. Para los colonos americanos, su ayuda es crucial contra sus gobernantes coloniales. Es el punto de partida para la primera democracia moderna del mundo. 13 años después de que Estados Unidos declarara su independencia, la revolución finalmente golpea a Francia. París, 1789. Mujeres francesas van a las barricadas. El militar de su rey en Estados Unidos ha llevado a un aumento de los precios en el país. El pan se ha vuelto inasequible. Los soldados del rey deben sofocar el motín, pero no lo hacen. Nacimiento de la Revolución Francesa. Como una tormenta, esta arrasa con la antigua monarquía. El poder ya no está en manos de la nobleza o del clero, sino del pueblo, del llamado Tercer Estado. Y hasta hoy, la República Francesa se basa en los mismos principios revolucionarios: libertad, igualdad y fraternidad. Las jerarquías son abolidas. En vez de Madame y Monsieur, son ciudadana, citoyen, y ciudadano, citoyen, respectivamente. Incluso el rey Luis XVI se convierte en ciudadano. Y aunque una coalición de monarcas europeos trata de impedir que las ideas republicanas se propaguen, el ejército revolucionario francés la exporta con éxito a toda Europa. En agosto de 1789, el Marqués de Lafayette de nuevo da un paso al frente. Inspirándose en la Carta de Derechos estadounidense, propone una declaración francesa de derechos humanos. Su Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano cambiará fundamentalmente la historia. En la época de la Revolución Francesa, los derechos humanos solo se aplican a los hombres. Sin embargo, en 1791, la feminista francesa Holande de Gouges se propone cambiar eso, pidiendo a la Asamblea Nacional que apruebe su Declaración de los Derechos de la Mujer y de la Ciudadana. Pero para los delegados masculinos, aquello ya era demasiado revolucionario. No fue hasta principios del siglo XX, más de 100 años después, cuando las mujeres reciben algo que hoy damos por sentado: el derecho al voto. La Revolución Francesa no solo conduce a la libertad y a la democracia, sino a otra fase de opresión. El general Napoleón Bonaparte, natural de Córcega, quiere restablecer el orden en Francia y en Europa. Promete preservar e implementar las ideas centrales de la revolución, aunque pone fin a la democracia y se proclama emperador de Francia en 1804. Pero quiere más. Desea gobernar todo el continente. Napoleón une Europa con la fuerza, pero también con un nuevo código de derecho. El emperador francés mantiene su promesa: la implementación de ideas revolucionarias. En 1804 introduce el Código Civil Napoleónico, que garantiza la libertad y la justicia para todos los ciudadanos. Napoleón se ve a sí mismo no solo como un conquistador, sino como un libertador. Pero los pueblos de Europa pronto se percatan de que en realidad es un déspota que no se detiene ante nada por establecer su imperio y que no respeta su diversidad y su deseo de autodeterminación. Uno por uno, los pueblos de Europa descubren su propia conciencia nacional y se vuelven contra el emperador francés. Pero el nacionalismo engendrado por las conquistas de Napoleón se vuelve en su contra. En 1813, una coalición liderada por Rusia, Austria y Prusia se enfrenta al emperador francés en Leipzig, Alemania. 200 años después, miles de europeos recrean la llamada Batalla de las Naciones,
la primera victoria decisiva sobre Napoleón. Después de que el emperador francés fuera finalmente derrotado, este es exiliado forzosamente a la isla de Santa Elena. 14 a 1815, los monarcas europeos victoriosos se reúnen en el Congreso de Viena. Uno de sus objetivos es establecer una paz duradera. En Bruselas, la música llega a comenzar una revolución en 1830. Es el comienzo de la Revolución Belga, que finalmente conduce a la independencia de Bélgica de los Países Bajos. Y esta no es la única revolución. En casi toda Europa, el pueblo se levanta y cuestiona de nuevo el poder de los monarcas. Su lucha por la libertad culmina en las revoluciones de 1848, en la llamada Primavera de los Pueblos. El período de las revoluciones de 1848 es uno de los más hermosos de la historia europea y también de los más tristes. En aquel entonces surge la idea de la llamada Europa de las Naciones o el gran sueño de las naciones. Esto significa que las naciones se emancipan y forman nuevos gobiernos. Se conciben de inmediato como parte de una comunidad más allá de Europa basada en valores comunes. Pero la primavera de los pueblos no dura mucho. La mayoría de las revoluciones son aplastadas. A pesar de su rivalidad, cuando se trata de defender su poder, los monarcas europeos trabajan juntos. Los lazos del Congreso de Viena demuestran ser más fuertes que el pueblo. En las revoluciones de 1848, es el pueblo el que se ve linchado, no los reyes.